Diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir. Lavas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré en tu gracia, estoy en Cristo, yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación. Un romance eterno. Tu amor furioso huracán que destruyó mi culpa y maldad. Me rendiré en tu gracia, estoy en Cristo, yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación. Un romance Cantaré al que me rescató, cantaré al que me recibió, cantaré al que vida me dio, al Rey por siempre. Cantaré al
Pues hizo el Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo cantaré, yo danzaré, yo danzaré en su presencia. Me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré en su presencia. Me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Bienvenido a casa, familia IE. Qué hermosa alabanza acabamos de disfrutar. No sé si tú como yo en este tiempo elevas tus manos ante el Señor y le adoras también con todo tu corazón. Te invito para que lo hagas diariamente en las mañanas y puedas seguir disfrutando tu devocional. El Señor se agrada de nuestra alabanza, dice un versículo que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces invocamos la presencia de nuestro Dios y su Espíritu Santo se mueve en cada corazón. Pero bueno, ahora llegó el momento de disfrutar también del consejo de la palabra de nuestro Dios. Así que por favor, mantente atento, toma una pluma, toma una libreta para que puedas llevar tus notas, porque estoy segura que esta palabra te va a edificar no solo hoy, sino en días posteriores. Va a poder edificarte a ti y a tu familia si es que la compartes. Disfrutemos la palabra de Dios. Buenas tardes, iglesia en casa, amigos que ven esta transmisión. Dios bendiga sus vidas. Vamos en estos momentos a escudriñar la palabra del Señor. Y yo te invito para que abras tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 11. Santiago, capítulo 5, versículos del 7 al 11. El tema que voy a usar en esta tarde es razones para tener paciencia en tiempos de crisis. Razones para tener paciencia en tiempos de crisis. La palabra del Señor en Santiago capítulo 5 del 7 al 11 dice lo siguiente: por tanto, hermanos,
Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Inclina ahí tu rostro, allí en tu casa, y vamos a orar. Padre, gracias Dios por esos momentos que tenemos libertad para poder escudriñar tu palabra. Gracias Señor por darme la oportunidad, Señor, de poder enseñarla a tu pueblo en esta tarde, Señor. Yo ruego que tu Espíritu Santo, Padre Celestial, toque el corazón de nuestros oyentes, toque el corazón de toda persona que está mirando esta transmisión, en el nombre de Jesús. Tú eres, Espíritu Santo, quien redarguye el corazón de las personas. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ruego que tu Espíritu Santo hable y use mi vida para dar esta palabra a cada uno de tus hijos, Padre, y a cada uno que ve esta transmisión, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. La carta de Santiago está dirigida a la iglesia en general, y es una carta en la cual el autor no se anda con rodeos, sino que él es directo en sus afirmaciones. Da una enseñanza, pero es muy directo, no le da vueltas a las cosas que hay que enseñar, a las cosas que hay que corregir. Te voy a poner un ejemplo. En el capítulo 1 de esta carta, el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, una persona puede decir: es que yo fui tentado por Dios y por eso es. Santiago dice: no, espérame tantito. Tú fuiste tentado porque la concupiscencia, tu propia concupiscencia, fuiste atraído y seducido. O sea, él es directo, no le da vueltas al asunto, él es directo. Otro ejemplo es en el versículo 25, en el 26, dice lo siguiente: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y una vez más, él es directo, una vez más habla con toda sinceridad. Y aquí está diciendo: si alguno se cree religioso, si uno dice: ay, es que yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra de Dios, dice, pero no refrena su lengua, entonces la religión de tal es vana. Una vez más vemos cómo él va directo al asunto a tratar. Y esta carta, si tú la lees toda, te vas a dar cuenta de esa actitud que tenía el escritor Santiago. Pero también él escribió esta carta, queridos hermanos y queridos oyentes, para enseñar al pueblo cristiano a vivir sabiamente durante los tiempos difíciles. Santiago ofrece a los creyentes muchos consejos útiles de cómo ser fiel a Dios durante los tiempos de sufrimiento. Y es allí donde yo me quiero enfocar en esta hora. Estamos viviendo un momento en la humanidad donde la enfermedad y la muerte están presentes en la vida
de varias familias, donde no importa tu situación social, tu situación económica, tu situación religiosa, el sufrimiento está a la orden del día. Diario nos enteramos de algún vecino, algún familiar, algún amigo que se enfermó con esta pandemia y que posiblemente partió de este mundo. La economía en muchos hogares ha escaseado o está escaseando. Algunos han perdido sus trabajos, otros no pueden abrir sus negocios y obviamente esto perjudica su economía. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuándo terminará todo esto? Porque de repente hay desesperación en muchos hogares porque esta enfermedad vino a romper muchos planes y proyectos en la vida de la gente. Pero hoy, querido hermano, quiero hablarte sobre la esperanza que tenemos en Cristo Jesús en estos días. El escritor del libro de Santiago, en el pasaje que acabamos de leer, inicia con una frase que nos exhorta a tener paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Si nosotros vemos el contexto de estos versículos, nos damos cuenta en el capítulo 5 que el apóstol se está originalmente dirigiendo a los ricos. Desde el versículo 1 de ese capítulo dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su mojo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Te dije hace un momento al principio de la enseñanza que Santiago es una persona que va directo al grano y dice las cosas tal y como son. Y aquí le está hablando a los ricos. Él le dice que sus riquezas están podridas, su plata y su oro están enmohecidos. Al ver la expresión de Santiago, él está muy molesto y le recuerda que un día van a dar cuentas delante de Dios. Esas riquezas malavidas van a testificar en contra de ellos en el día del juicio. Esto me recuerda lo que el Señor Jesús dijo sobre las riquezas. En Mateo capítulo 16 dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Las riquezas son tan frágiles que lo que ha acumulado uno por muchos años, en un instante se pueden ir. Yo no sé cuántas personas que tenían recursos financieros en este mundo han perdido mucho dinero con esto de la pandemia. Ahora bien,
Dios no está peleado con las riquezas. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice lo siguiente: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Esto es un pasaje que nos indica que Dios no está peleado con las riquezas. Entonces, ¿por qué Santiago está tan molesto? Si tú lees el pasaje, está muy, pero muy molesto. Él está molesto porque estaban haciendo sus riquezas a costa de la gente. No pagaban salarios a sus trabajadores, pero además estaban entregados a una vida de placeres mundanos y estaban siendo disolutos. Es decir, no tenían ningún remordimiento sobre lo que ellos estaban haciendo. Entonces, lo que estaba pasando era un acto de injusticia. Era un acto de injusticia hacia varios hermanos que habían trabajado duramente para recibir un salario, pero no les habían pagado su jornada. Incluso algunos habían sido condenados y muertos injustamente, todo por la ambición de algunos de ellos para acumular riquezas. Yo no sé si alguno de ellos se quejó ante las autoridades y la respuesta de ellos fue acusarlo falsamente, y aquí dice que algunos de ellos fueron condenados e incluso fueron muertos. Muchos hermanos estaban sufriendo todo esto y posiblemente su fe estaba flaqueando. Yo creo que incluso algunos de ellos, al ver esta injusticia de haber trabajado quién sabe cuánto tiempo y no les pagaron, al final de cuentas, ver a sus familias en la necesidad de recibir alimento, habían clamado a Dios. Sin embargo, parece ser que no habían recibido una respuesta a su oración, y esto pudo haberlos desesperado a algunos de ellos y afectado su fe. Aunque ellos no sabían que su oración había llegado hasta la misma presencia de Dios. Si nosotros nos damos cuenta en el versículo 4, lo que Santiago está diciendo: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y escucha lo que dice: y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, posiblemente los hermanos no veían una respuesta de parte de Dios. Posiblemente ellos clamaban a Dios y no veían, pensaban que Dios no había escuchado su oración. Sin embargo, el escritor está diciendo que esa oración había llegado precisamente a los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado? ¿Cuántas veces hemos clamado, incluso en este tiempo, y pensamos que posiblemente Dios no nos ha escuchado? Pero nuestra oración, desde el momento en que la hacemos, sube la misma presencia de Dios. Y Él tiene sus tiempos en el cual Él nos va a dar la respuesta. Y Él tiene momentos en que Él nos va a ayudar y socorrer. Santiago sabía esto, pero también sabía que la fe del pueblo cristiano se estaba debilitando. Y entonces Él los exhorta a que sigan firmes en el camino del Señor, ya que les dice
por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Sí habían recibido muchas injusticias, incluso no les habían pagado su salario. No sé por qué tanto estaban pasando. Posiblemente estaban pasando por hambres, por alguna necesidad fuerte. Y el escritor Santiago les manda esta carta y dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Los está exhortando a que las injusticias que ellos estaban pasando, lo que ellos estaban pasando, las dificultades que estaban pasando, no podría quebrantar su fe. Los estaba motivando a seguir adelante, a que su fe no bajara los brazos. En esta vida vamos a enfrentar diversas situaciones. Algunas de ellas difíciles, que pueden poner a prueba nuestra fe, como lo que está pasando hoy en estos días. Pero el consejo de la palabra es: tengan paciencia hasta la venida del Señor. El consejo de la palabra es: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Todo cristiano tiene que permanecer en la fe durante toda su vida. No importa la situación que pasemos, si hay situaciones difíciles que de repente tambalean nuestra fe, pero el consejo es: ten paciencia hasta la venida del Señor. Nuestra fe en Cristo Jesús tiene que seguir en nosotros hasta que Él venga por su pueblo. Nuestra fe debe de permanecer firme hasta que el Señor cumpla esa promesa que Él dijo en Mateo capítulo 14, en Juan 14, del 1 al 3. Juan 14 del 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Hermano, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, escucha esto, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la promesa que Dios tiene para toda aquella persona que ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador. Él un día va a regresar. Y el escritor de Santiago nos impulsa, nos exhorta: ten paciencia, hermano, hasta la venida del Señor. Permanece en tu fe. No dejes que esa fe flaquee. Fortalécete en la fe en Cristo Jesús. Hay cosas por las cuales, hermanos, sinceramente no nos gusta pasar. Hay situaciones donde hemos sufrido injusticias y posiblemente le digamos a Dios: ¿por qué lo permitiste? En otras hemos orado y tal parece que Dios no está escuchando la oración, porque no tenemos la respuesta deseada, y es allí donde la fe puede flaquear. Pero la exhortación que nos está haciendo Santiago es: tengamos paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántas veces en mi vida han pasado varias cosas por las cuales he yo orado al Señor?
Y a veces no he obtenido la respuesta que yo estaba deseando. Pero eso no quiere decir que mi oración no haya sido escuchada por Dios. Pero sí he hecho algo, querido hermano. Es que cuando de repente mi fe quiere flaquear, levanto mi mirada al cielo y le digo a Dios: tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo todopoderoso. Tú sigues siendo un Dios sanador. Tú sigues sentado en el trono y tienes el control de todas las cosas. Eso me ha ayudado para que mi fe no flaquee. A pesar de lo que veamos, Dios sigue siendo quien tiene el control. Dios no cambia a pesar de las circunstancias que pasamos. Él sigue siendo el mismo Dios que nos amó tanto, que entregó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Por lo cual tenemos que seguir adelante a pesar de las circunstancias que enfrentamos. Tenemos que seguir orando, tenemos que seguir escudriñando su palabra, tenemos que seguir haciendo algo para que su obra avance en este mundo. Las circunstancias que nos rodean no tienen que hacer que flaqueemos en nuestra fe. El escritor sigue diciendo una vez más: tengan paciencia, pero agrega algo más. Él dice: afirmad vuestros corazón, porque la venida del Señor está cerca. En el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primero nos dice que tengamos paciencia hasta la venida del Señor, pero todavía Él va más allá. Porque ahora dice: afirmen sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Lo que está ocurriendo en este mundo nos grita que el Señor ya viene. Las guerras, las injusticias, los homicidios, las pandemias, la apostasía, las leyes que sacan los gobiernos en contra de la palabra, de todo lo ordenado por Dios, todo lo oscuro que este mundo puede estar haciendo o ofreciendo en estos momentos, nos indica que pronto saldrá el sol de justicia. Hoy más que nunca estamos más cerca del glorioso momento que todo cristiano espera: el retorno de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Hoy más que nunca, querido hermano, estamos en los momentos en que el Señor Jesús lo mencionó en Lucas capítulo 21, versículo 26. Él dijo: Lucas capítulo 21, versículo 26. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca.
El Señor Jesús dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Posiblemente porque las causas o las dificultades que se pasan a veces nos hacen tener esta actitud. Pero el Señor dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, no dejes esa actitud, levántate, levanta tu cabeza, porque tu redención está cerca. No es tiempo de estar cabizbajos. Levanta tu cabeza, porque nuestro Rey viene. Viene el momento en el cual seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Viene el momento en el cual seremos levantados de esa tierra para recibir al Señor Jesús en las nubes. Y ahí estaremos siempre con el Señor. Llega el momento en que ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más enfermedad, porque las cosas viejas pasaron. Hermano, la palabra nos dice: afirma tu corazón, afirma tu corazón. Porque la venida del Señor está cerca. No es momento de que uno de nosotros esté lamentando la situación por la que se está pasando el mundo. Es momento de estar buscando de Dios, es momento de estar apegado a Él, es momento de no alejarnos de Él. Hoy no puedes estar en la casa de Dios, pero a través de estas transmisiones tú recibes enseñanza de la palabra del Señor. Y en mi corazón hay un deseo de que no dejes de ver las transmisiones, porque estás alimentando tu vida espiritual. Y si tú alimentas tu vida espiritual, tu fe no va a caer. Tu fe va a permanecer firme hasta que el Señor venga. Ahora bien, el escritor de esta epístola, de esta carta, dice: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. El que es campesino va y siembra su tierra. El que es campesino hace su trabajo correspondiente y solo espera que la lluvia llegue. Porque él sabe que llegando la lluvia, esa semilla que él sembró va a ir creciendo, al grado que después de un tiempo, él cosechará. Pero él sabe que tiene que tener paciencia. Él no dice: ya sembré mi semilla y a ver ahora, pues ya quiero que salga. Al otro día va a su parcela y dice: híjole, todavía no. Y a los 3 días vuelve a ir a su parcela, todavía no crece la plantita. Él no dice eso. Él sabe que tarde que temprano esa semillita que él plantó va a ir creciendo. Vendrán las lluvias, alimentarán la tierra, mojarán la tierra, y eso provocará que la plantita vaya creciendo al grado de que llegue el momento en que el campesino recogerá el fruto. Eso es paciencia. El saber que las cosas van a suceder. Y si algo va a suceder, es que el Señor Jesús vendrá por su pueblo. Solamente hay que esperar, firmes, afirmados nuestros corazones, hasta que el Señor Jesús venga. Y como decía hace un momento, hoy estamos más cerca que nunca.
Él pone el ejemplo de paciencia a los profetas y pone como ejemplo a Job. Dice en el versículo 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. A ellos se les dio una palabra de parte de Dios que la dijeran al pueblo, y muchos de ellos no vieron incluso lo que Dios le dijo que dijeran. Por ejemplo, Isaías dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El profeta Isaías pasó toda su vida, finalmente murió y nunca vio esa palabra que Dios le dio a través de él. Pero él siguió siendo fiel a su ministerio. Y cada profeta que dijo algo que Dios le puso en su corazón para que le dijera al pueblo, y está plasmado en esta palabra, algunos no vieron ellos lo que profetizaron, pero permanecieron fieles en el camino del Señor, permanecieron fieles en el llamado de Dios. Cada uno de nosotros, cuando Dios nos llamó, cuando Dios vino a nuestro corazón, nos dio un don. Y a veces las situaciones que vivimos, sabemos el don que Dios nos ha dado, lo hemos ejercido en determinado momento, pero lo que estamos viviendo nos hace que nosotros no estemos ejerciendo ese don. Porque las circunstancias que nos están envolviendo alrededor nuestro ha provocado que mi fe flaquee, ha provocado que yo ya no quiera hacer las cosas. Pero ahí está el don que Dios me dio. Ahí está lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios dice a través de su palabra es que nosotros debemos tener paciencia. Yo debo de guardar mi fe, debo de permanecer firme en el Señor, pero también eso hará que yo haga lo que Dios me ha dado. Cualquier don que Dios te ha dado, tienes que ponerlo en práctica. El día de ayer, el miércoles, nuestro pastor decía precisamente de que teníamos que hacer algo, que lo que pasa por la pandemia no es para que nosotros estemos inactivos, sino que hay que estar haciendo algo. Y a lo mejor tú no puedes hacer una cosa, pero es algo que Dios te ha dado. ¿Qué don Dios te ha dado? Y en base a ese don que Dios te ha dado, tú tienes que actuar. Nosotros tenemos que actuar en base al don que Dios nos ha dado. De esa manera yo estoy permaneciendo firme en el llamado que Dios me hizo. Firme en la fe. Por eso el escritor pone el ejemplo del labrador. El labrador va, hace su trabajo y espera la lluvia. Una de las cosas que nos hacen a veces no hacer las cosas es precisamente cuál va a ser el resultado. ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? A lo mejor ni caso me hace. No lo sé cuál pretexto usamos. Pero lo cierto es que Dios nos ha dado a nosotros un don y tenemos que ejercitarlo. Y debemos dejar que Dios sea el que obre a través del don que Él me ha dado, a través de ejercer el don que Dios me ha dado. Él puso el ejemplo de paciencia a los profetas. A pesar, si tú lees los profetas y estudias su vida, verás que muchos de ellos sufrieron mucho. Algunos murieron muy feo.
Alguna tradición dicen que Jeremías fue apedreado. La tradición dice que posiblemente Isaías fue aserrado. Pero ellos siempre estuvieron dando la palabra de Dios. O sea, habían cumplido con lo que Dios les había encomendado. ¿Cuál es el don que tú tienes? Ejércelo. Ejerzámoslo. Cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Él les dice al pueblo: afirma tu corazón, afirma tu corazón. ¿De qué manera afirmaré mi corazón? Él dice: afirma tu corazón porque la venida del Señor ya está cerca. Pero él dice: afirma. ¿De qué manera afirmaré mi corazón? Mira que yo estaba escudriñando la palabra y me topé con una carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. La primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 12 al 13. Dice así. Escucha lo que dice. Si tú puedes leerlo en tu casa, hazlo. Y el Señor os haga crecer y abundar en un amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pero me llama la atención mucho lo que él está diciendo, que el Señor, hay un deseo de él, de parte del apóstol Pablo hacia la iglesia, que el Señor haga crecer y abundar en amor para unos con los otros. ¿Cuál sería el resultado de esto? El versículo 13 dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay una causa y un efecto. Si nos amamos los unos a los otros y crece ese amor de parte de Dios a nuestra vida y lo damos a nuestros hermanos, va a provocar que sean afirmados sus corazones. Es increíble lo que está diciendo la palabra. ¿Cómo se puede afirmar los corazones del pueblo de Dios cuando cada uno de los miembros de su pueblo empieza a crecer y a abundar en amor? El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo del 7 al 8, dice lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Nos está aconsejando, el fin de todas las cosas se acerca. Entonces seamos sobrios y velemos en oración. O sea, estemos alertas en oración. Pero me llama la atención que él también en el versículo 8 dice lo siguiente: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados.
Fíjate cómo nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. El fin de todas las cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Pero dice más adelante, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro nos hablan de la importancia que tiene el que nos amemos unos a los otros. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a afirmar nuestros corazones, a crecer precisamente en amor los unos para con los otros. Así que, hermano, yo te invito a que en estos tiempos tú te afirmes, no dejes caer tu fe, tú sigue adelante, sigamos adelante. El fin de todas las cosas se acerca, nuestro Señor Jesucristo viene, pero hay que permanecer firmes. Oremos a Dios. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Sí, son tiempos a veces difíciles, Padre. Son tiempos en los cuales es necesario estar apegados a ti, Señor. Que lo que está pasando a nuestro alrededor no haga que nosotros, Padre Celestial, nos alejemos de ti, Padre. Tu venida está cerca, Señor. Es necesario estar haciendo lo que tú nos has mandado hacer. Es necesario estar activando los dones que tú nos has dado. Es necesario que nuestra fe no decaiga, sino al contrario, las cosas se ponen difíciles, nosotros más firmes debemos estar, sabiendo que nuestra redención está cerca, Padre. Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos para lo que tu palabra dice, lo hagamos en nuestro corazón. Que crezca y el amor esté en cada uno de nosotros, que se fortalezca entre cada uno de tu pueblo, Señor, porque de esa manera también se afirman los corazones hasta el tiempo de tu venida. Gracias, Padre, por darme la oportunidad de dar esta enseñanza. Tu Espíritu Santo, dejo todo a tu Espíritu Santo para que Él se encargue de lo demás, Señor. Que en verdad seamos no tan solo oidores de tu palabra, sino también hacedores. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Dios definitivamente sabe que nuestro corazón necesita y su palabra siempre llega como un agua fresca en nuestras vidas, ¿verdad que sí? Bueno, y ahora quiero invitarles también a que podamos realizar esta forma de adoración a nuestro Dios. Una forma de adorarle es entregándole también nuestros diezmos y ofrendas. Y quisiera invitarte para que ahí donde estás en tu hogar, inclines tu rostro y oremos todos juntos. Es cierto que hoy la economía puede tambalearse en nuestra sociedad. Sin embargo, Dios ha prometido ser nuestro proveedor y en Él debemos confiar. Cierra tus ojos y oremos juntos. Padre, te doy gracias en este día por las ofrendas y los diezmos de cada uno de tus hijos. Señor, te ruego con todo mi corazón que bendigas las finanzas, Señor, de tu iglesia. Por favor, provee para cada necesidad, en cada hogar, en cada familia, Dios mío, que no falte el pan en cada mesa, Señor. Te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén. En pantalla estarán apareciendo el número de cuenta a donde tú puedes hacer tus depósitos, ¿verdad? Y poder ser bendecidos también. Nuestro Dios ha prometido bendiciones abundantes para nuestras vidas. Quiero invitarles también para que adquieran su agenda devocional de verano 2020. Es una buena herramienta para que en familia podamos escudriñar las escrituras. Comuníquese por favor a los teléfonos que aparecen en pantalla y también por Facebook e Instagram para que pueda usted adquirir su agenda devocional. Recuerden este versículo que dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor.
Preciosa sangre que se derramó por mí. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Tú me transformas, tu sangre me transforma. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Qué glorioso canto acabamos de escuchar. Preciosa sangre, realmente la sangre del Señor Jesús vertida en la cruz, en aquella cruz del Calvario, nos dio a nosotros salvación, perdón de pecados y vida eterna. Cada día que hemos dispuesto para participar de la ordenanza que el Señor Jesús nos ha dado acerca de el recordar ese momento tan importante para el mundo entero, que es el sacrificio de Jesús, nos reunimos como iglesia a lo que se ha denominado o llamado la cena del Señor o la mesa del Señor. Qué importante es que todos como iglesia estemos participando de este acto. Y qué bueno, si tú ya estás preparado, te voy a invitar para que tomes tu copa, tu jugo de uva, lo puedas compartir allí en tu casa con los hermanos, y también tomes el pan, lo pongas en la mesa, y en este momento vamos a participar de esta Santa Cena. Recuerda, es el recordatorio de la memoria o en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así es que ya que tienes allí tu copa y con el jugo de uva, tienes tu pan, antes vamos a orar para que Dios bendiga esos elementos que son la copa y el pan, y juntos podamos participar, juntos podamos tomar estos elementos que nos son entregados o nos son dados, recordando a el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así es que quiero invitarte para que oremos juntos y podamos nosotros bendecir el pan, bendecir esa copa de jugo de uva, y podamos participarlo. Padre, gracias te damos. Qué importante es para nosotros, como un solo cuerpo en Cristo Jesús, mi Dios, reunidos para poder participar de esta Santa Cena en memoria de ese sacrificio tan grande y maravilloso que el Señor Jesús hizo por nosotros.
Padre, yo te pido para que bendigas estos elementos, el pan y la copa que hoy tomaremos. Señor, que cada uno de nosotros podamos estar en esa condición de fe, de gratitud, pero también de unidad. Señor, y tu palabra nos enseña que podemos venir a ti para perdón de pecados. Te pedimos por ese perdón de pecados en nuestras vidas, por si alguno de nosotros hubiese faltado o hubiese fallado delante de ti. Perdónanos, que podamos estar dispuestos y en una total comunión, Dios, con nuestro Señor, con nuestros hermanos, y juntos participemos de esta Santa Cena. Bendice a cada hermano que lo hará. Bendícenos como iglesia local. Padre, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, voy a expresar unos pasajes o unos versos de la Escritura, mientras alguno de ustedes, como líder o principal de la casa donde te encuentres, haces la preparación y la repartición del jugo de uva y del pan para cada hermano. Voy a dar lectura a algunos pasajes. Dice la Escritura en el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo, en los versículos 1 y 2, para dar inicio, dice la palabra: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Bien, estas palabras las expresó el Señor Jesús antes de que fuera tomado para ser llevado a la cruz del Calvario. Dice la palabra que eran 2 días antes de que esto sucediera. En esos 2 días anticipadas, el Señor les expresó que Él iba a sufrir, iba a morir crucificado. Dice la palabra: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Era necesario esto porque Él era el Cordero Pascual que tenía que ser sacrificado conforme a la ley establecida por Dios, que Dios había dado esta ordenanza al pueblo de Israel para que pudieran también recibir de perdón de pecados. Pero ahora venía ese Cordero Pascual una vez para siempre, dice la palabra, para derramar su sangre por nuestros pecados, y de esa manera todos poder obtener el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Después de esos 2 días, al siguiente día, el Señor Jesús se reúne con los discípulos un día ya antes de su muerte en la cruz del Calvario. Se reúne con sus discípulos para la preparación de esa Pascua a la que Él quería asistir y que era necesario porque Él sería sacrificado. Dice entonces la palabra en el verso 19, hablando de la preparación de la Pascua de la que participarían. Dice: y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Este acontecimiento de la celebración de la Pascua y de lo que sucedió esa noche, anticipado a una vez que este personaje que entregó a Jesús sale para ir a preparar la entrega, dice que entonces el Señor Jesús, al estar con sus discípulos, habló las siguientes palabras, y
esto es lo que Él nos manda que hagamos también a nosotros. Así es que dice el verso 26: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Bien, el Señor Jesús tomó el pan y dice que lo tomó, lo partió, ¿verdad? Jesús tomó el pan, lo partió, lo bendijo y lo dio a sus discípulos. Quiero que tomes ese pan del que se te entrega hoy para poder juntos tomar el pan que significa para nosotros el cuerpo de nuestro Señor Jesús, diciendo la palabra. Y lo partió, dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, comamos el pan. Después dice el verso 27: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos. Dice entonces que tomó la copa, dio gracias y les dio a beber. Yo quiero que tú tomes la copa, la compartas ahora con tus hermanos y todos juntos a través de esta conexión en internet podamos en un cuerpo participarla. Dice entonces la escritura que les dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebamos la copa de nuestro Señor. Y termina el Señor diciendo, el verso 29: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El deseo de nuestro Señor Jesús es que tú vuelvas a participar de esta copa, de este vino que será nuevo, para participarlo con nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que seas parte de ese pueblo, que estaremos allí y juntos lo haremos con nuestro Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos y damos gracias por este acto solemne, importante, santo? Porque somos el pueblo de Dios y queremos agradar al Señor en esto. Padre, te damos gracias porque tú eres el que nos da la oportunidad de participar de esta copa y de este pan. Gracias por tu palabra. Gracias porque nosotros podemos hacerlo, puesto que pudimos, Dios, por tu ayuda, por tu intervención en nuestra vida, como tu misericordia, ser parte de un pueblo que ahora, Señor mi Dios, toma esta ordenanza recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesús, pero también manteniendo la esperanza de ver a Jesús un día, porque tu palabra dice que Él regresará, tomará a su iglesia y, de acuerdo al pasaje que leímos, tomaremos un vino nuevo con Jesús también en el cielo, en su reino. Gracias, yo te pido que nos sigas bendiciendo, que nos ayudes a mantenernos siempre unidos como un mismo
cuerpo, Dios, y de esa manera agradarte en todo tiempo. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Bendiciones para todos, familia IE.